Oye, háblame de tu personaje, Conan. ¡Conan! Conan es el héroe más tremendo que haya existido. Tiene una larga melena negra, ojos claros como el cristal. Es luchador. Nació en una batalla. Para él, luchar es un modo de vida. Es todo lo que conoce, todo lo que quiere saber. No es un soldado que aprendió a luchar. Para él, la lucha es parte de él. Sus piernas, sus brazos, su pecho, su cuello, todo. No tolera abusos de poder. Se enfrenta a hombres, bestias, diablos y dioses. Y cuando las mujeres sienten sus brazos como troncos alrededor de la cintura, se derriten como la mantequilla en una sartén. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Radio! Si nadie paga, pero somos independientes. Cierto, pero tú puedes apoyarnos con un café en Beña Coffee, seguirnos y comentar en redes sociales y recomendarnos a más amantes del cine. ¿Cómo estáis, José del Real? Muy bien, pues aquí listos. Otro día más para grabar. Sí, va aquí partiendo una nueva sesión de Cineclub. En realidad no sé qué tan cine va a ser este club, pero me parece que igual va a ser una combinación súper interesante. Estaba pensando en algo bien loco de esta dupla. Creo que es la dupla más improbable que se puede dar en el Cineclub, porque fíjate que tú venís de las letras y la escritura, y eso es lo que más te gusta. Y hay declarado, incluso frente al micrófono, que no eres tanto del cine, no eres fanático del cine, no tenés tanto cine, no he conversado tanto de cine como nosotros. De hecho, siempre te como que te autocriticas con eso. Y yo, por el otro lado, a mí me gusta el cine, me gusta la música, esa es como mi onda más como la que más me motiva. Y la conversación de cine me gusta caleta, el análisis cinematográfico, y no soy tanto de letras, no soy tanto ni de leer, ni de novela. De repente soy como que me dejo llevar por las recomendaciones en ese ámbito. Entonces como que se da esa combinación bien loca en esta dupla, como que es una dupla bien inesperada, por lo que me he dado cuenta por los intereses. Pero al final como que hemos enganchado en dos temas, bueno, la conversación que tuvimos de Primal hace poco y este tema, bueno, que es súper fascinante de los orígenes de Conan, de los orígenes de un montón de cosas que tienen que ver con la escritura del autor, bueno. Sí, bueno, funciona porque tú también tenés harto interés en el fondo y al final las disciplinas artísticas se van bebiendo un poco cada una de otra. O sea, hay música que inspira libros, hay libros que inspiran películas, hay películas que inspiran música. Yo creo que conversan. O sea, el arte en el fondo es algo que respira y a mí me fascina mostrarle a la gente que, no sé, pues de repente es fanática de un juego y decir, oye, ¿tú sabes que este juego está basado o está inspirado en este libro de 1905 y uno va compartiendo gusto y al final, en vez de quedarse en el fondo como con el cofre del tesoro y quedártelo para ti solo, poder hablar con otras personas de las cosas que te apasionan, para mí es genial, porque nosotros lo hemos hablado en otro cineclub, que antiguamente es ser como el ñoño del curso, te quedáis callado y te hacían bullying muchas veces, po. Y hoy en día es genial, ¿cachai? Poder sentarse a conversar con, no sé, con El Señor de los Anillos,
de Primal, en este caso de Conan, No, que yo lo disfrutaba tanto. Ganamos, finalmente Ganamos. perdimos hartas batallas, pero ganamos la guerra. Exacto. Así que Sí, por eso se dan po. este tipo de duplas, pues, y uno va compartiendo pasiones. Oye, es que, mira, el tema fue bien extraño. A mí me llamaba la atención, lo mencioné en alguna recomendación donde tú no participaste, obviamente. Estábamos hablando, creo que Cristóbal era uno de los presentes, hablamos de una recomendación de Conan el Bárbaro, la película de John Milius, y donde se hizo famoso, donde partió Arnold Schwarzenegger como actor entre comillas, estoy haciendo comillas en el aire. Y la verdad es que es bien fascinante cuando empezáis a mirar para atrás el personaje. ¿Sí? Y yo creo que mirar para atrás el personaje hace ver otras cosas. ¿Sí? Yo aquí quiero que me ayude a preparar una hipótesis o que me ayude a armar una idea, porque creo que firmemente el autor de Conan, que es Robert E. Howard, de quien vamos a hablar y nos vamos a extender un poquito, junto con Lovecraft, a quien ya le dedicamos un capítulo, un capísimo de la escritura, y que fundó este tema del horror cósmico y el miedo a lo desconocido. Y otro personaje, otro autor, que es probablemente un poco más viejo, pero el creador de Tarzán, que es Edgar Rice Burroughs, que también creó otro estilo, no sé, otro género dentro de la literatura. Plantaron semillas para lo que es nuestra cultura pop de hoy día. No estoy diciendo que toda la cultura pop que tenemos hoy sea a raíz de, pero la semilla que plantaron ellos para mí es fantástica, es muy interesante. La fantasía y los héroes de mi infancia parten de lo que sembraron estos compadres, como Star Wars. Star Wars no es posible sin la fantasía de Edgar Rice Burroughs. He-Man, la combinación del héroe como Conan y estos láseres y el espacio que entregó Burroughs. Todo esto que los horrores adolescentes que viví, que disfruté mucho, como La Cosa, Reanimator, La Mosca, no existen sin Lovecraft. Entonces hay tantas cosas para mí que son fundacionales que yo hasta hace unos pocos años no tenía idea que estaban tan ancladas en estos tres compadres que inventaron todo como un rollo a principios del siglo pasado, en 1900. Claro. ¿Cachai? Con otra onda totalmente distinta, con otro mundo, ¿cachai? O sea, no existían las conexiones que existen ahora para inventar todas las cosas, para crear, para difundir, ¿cachai? Y si yo borrara a estos tres compadres, tendría un impacto tan grande como sacar a los Beatles de la música, como sacar a no sé, a Hitchcock del cine de suspenso, ¿cachai? Sería una weá pero atroz. No sé si, ¿cachai? ¿Para dónde voy? Sí, no, perfecto. Y está genial que partamos desde el origen. Este grupo de escritores que esto es trío, pero había más, venían del pulp. El pulp antiguamente eran historias cortas que se publicaban en revistas. De hecho, muchas de las grandes historias, digamos, de Conan son cuentos que salían en las revistas pulp, que salían por partes. O, por ejemplo, los cuentos de Lovecraft también. Lo mismo con Tarzán. También, no sé, en el hoy en día, por ejemplo, The Witcher partió así. La gente que le gusta The Witcher partió como pequeños cuentos en un diario en Polonia, antes de convertirse en novela. Y lo triste es que estos autores, en el fondo, nunca fueron reconocidos en vida, porque si la ficción es mal mirada hoy en día por la academia, digamos, literaria, en esos años era aún más mal vista, aún más. Por eso todos murieron muy pobres. Y bueno, sobre lo que decís, sí, o sea, yo me dedico a escribir, creo mundos de fantasía, creo historias, pero es mucho más fácil, digamos, construir con todo este conocimiento acumulado que llevamos en la ficción. O sea, te subías a hombros de hueones que ya sí, te lo hicieron más fácil. Por supuesto, aparte que yo, imagínate, no sé, tengo que describir una sede de un castillo. Yo me meto a internet, puedo buscar planos de castillo, puedo hacer 1000 cosas sin moverme de la casa. Estos gallos en 1900 estaban creando estos mundos fantásticos. Entonces yo creo que por eso el impacto es tan fuerte, porque estos gallos
a costa de su bienestar económico y de su vida, digamos, nos permitieron soñar a todos los que venimos abajo. Y creo que o sea, los cimientos que sembraron para la ficción que se hace hoy en día, y aquí estoy hablando en todos los, o sea, digamos, en todas las artes, no solamente en la literatura, en la música, en el cine, en los videojuegos, en el cómic. Los cimientos que sembraron estos autores son muy fuertes y siguen en los más vendidos, siguen produciéndose trabajos de estas obras que tienen casi 100 años ya, ¿cachai? O sea, de hecho son tan antiguas que, por ejemplo, lo que pasa con Conan hoy día, que es como una especie de fenómeno extraño para mí, es que Conan es un personaje que ya no tiene, o sea, que los derechos de autor ya son libres. Sí. Todo lo que tiene que ver con Conan el Bárbaro y toda esta, no sé, la IP que tiene que ver con lo que creó Marvel, con lo que se hizo con la película de John Milius, que ya vamos a entrar más adelante en esa conversación. Eso sí, eso está patentado y no se pueden hacer esas cosas. No se pueden crear historias del personaje Conan el Bárbaro, pero de Conan sí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la cantidad de tiempo ya pasó el periodo donde la propiedad intelectual estaba protegida y ahora son libres en ese sentido. Y se pueden crear historias. Pero también me llama la atención que el autor original de Conan, Robert Howard, escribió muy poco tiempo. Escribió tan poco tiempo que, pero dejó tanto que esto lo tomaron otros autores. Y en el fondo la obra siguió viva porque era tan buena que otros autores fueron capaces de continuar la obra. Y no fue hasta los años 70 en que recién se retomó la mitología de Conan a través de los cómics. Entonces estamos hablando que fue muy potente la aparición de Howard con este personaje que define muchas cosas. Aquí yo creo que tú tenés que detenerte un poquito, José, a contarnos qué es lo que define tanto como en el héroe, como en la mitología, que es bien fundacional, en la forma de escribir mundos. Yo creo que Tolkien se ve influenciado de alguna forma porque acá no crea un mundo tan bonito, tan grande, tan intenso, tan detallado como se cuenta en el Silmarillion de Tolkien, pero sí él hace una base, hace un fondo, un trasfondo para que el personaje se mueva y parezca real. ¿Cachai? Que es de lo que se pueden agarrar después otros autores para continuarlo ahora. Claro, lo que pasa es que tiene que ver con dos cosas. Una es, de partida, la manera en que escribía Howard, porque es distinto contar El Señor de los Anillos que historias cortas de este cimerio que va, digamos, haciendo hazañas por Iboria. Entonces, Howard en el fondo tenía mucho más, podía mostrar mucho más contando menos, ¿cachai? No sé si me explico en el fondo, porque, no sé, en la historia de marzo, Conan estaba peleando en Hiperbórea, ¿ya? Y en la historia de abril, Conan estaba en Aquilonia. Entonces lo podía hacer volar y saltar y no tenía que jugar tanto con las líneas de tiempo. Es distinto a contar una gran épica como es El Señor de los Anillos. Y tiene que ver con el género al que pertenece, porque Conan en el fondo no es fantasía épica como El Señor de los Anillos. Conan crea su propio subgénero de la fantasía que se pasaría a llamar espada y brujería, y que tiene que ver mucho con uno de los atributos del género, que a la vez se ancla mucho a la filosofía que tenía el autor. El personaje de Conan, el mundo de Iboria, tiene mucho de cómo era Howard. Su personalidad está en Iboria. Yo sí, lo entiendo perfectamente, y de hecho creo que lo habíamos conversado antes en las diferencias que tiene con otros autores, sobre todo con la alta fantasía. Pero yo iba a un punto súper específico y por eso lo quería destacar, porque Howard no solamente escribe todas estas historias, estas aventuras, sino que en algún momento decide, ¿sabéis qué? Para darle carne a esta cuestión, para que esto parezca real, para que esto no sea un personaje que salta de un momento a otro, de una historia a otra, como sin contexto. Él inventa un trasfondo, ¿cachai? En el fondo, exactamente. Y esa guay yo la encuentro súper interesante. Él crea un ensayo. Él escribe un ensayo donde describe todo el mundo donde se puede mover este personaje y otros personajes más,
inventa toda una mitología, sus enemigos, ¿cachai? Quiénes son los pueblos, etcétera. Todo eso lo coloca en un contexto que hace que la historia se sienta mucho más real y que me voy a adelantar un montón a la conversación. Cuando vemos la película de John Milius, eso está mencionado, hay frases, ¿cachai? Pero creo que no es telón suficiente para que la película se sostenga diciendo, acá tenemos un mundo gigante, ¿cachai? Tenemos un mundo que desarrollar y podemos ampliar más esto. Creo que no se siente en algún momento que esta película pudo ser mucho más. ¿A qué voy? Star Wars, una weá que a mí me fascina, desde la primera película tú dices, esta weá puede ser gigante, ¿cachai? Y lo entiendes cuando en la película de Star Wars, en la primera, se mencionan las guerras clónicas. Esa frase te hace imaginar cosas, ¿cachai? Y tú dices, esta weá tiene que tener un trasfondo gigante, ¿qué pasó acá? Yo con la película de John Milius no me pregunto eso, y no lo critico porque no se necesita. Creo que la escritura de esa película está re bien, pero lo que hizo Howard en su mitología es mucho más profundo y no se alcanza a reflejar acá. Ya, pero lo que pasa es que también, vuelvo al punto que te dije, era por el canal que ocupaba él para contar la historia. De hecho, el ensayo de la Edad Iboria se lo exige la revista para seguir publicándolo. Porque Howard no tenía el espacio suficiente para plantear la construcción de mundo. Por eso lo que tú me decís de la guerra clónica, por ejemplo, eso es una técnica de narrativa que también, por ejemplo, lo ocupa Tolkien en El Señor de los Anillos, cuando Gandalf habla de los magos que hay en la Tierra Media. Gandalf te habla de Gandalf el Gris, de Radagast el Pardo, te habla de Saruman el Blanco y te habla de los magos azules de Zafir. Nunca los vemos a los magos azules. O cuando menciona la batalla de los 5 ejércitos, ¿cachai? Sin darte más contexto. Claro, ¿cachai? Entonces, pero eso es una técnica narrativa porque en el fondo te muestro... es la técnica del iceberg, ¿ya? Cuando tú ves... Para no mostrar el iceberg completo, en el fondo, tú solamente muestras la punta. Pero muestras los reflejos de lo que hay abajo. Entonces no tenéis que mostrar el iceberg completo. Estoy pensando en los chistes que habría hecho Pedro en este momento, pero ya, bueno, sigamos. Esa es una técnica narrativa. Entonces, como Howard no tenía tanto espacio al publicar en una revista, la revista le exige que haga la Edad Iboria. Y por eso tenemos el ensayo de la Edad Iboria, que en el fondo es como una clase de historia de este planeta, que hay 1.000.000 de teorías de las que vamos a hablar al final. Yo creo que es como, es la Tierra, no es la Tierra, es el pasado, es el futuro. Hay gente que dice que es un mundo post-apocalíptico. Pero ¿sabes que no esperemos a eso, güey? De hecho, una pregunta que te quería hacer, porque yo siempre te escucho a ti hablar de esto de el planeta D, ¿cachai? Y yo, desde que me empecé a meter en la lectura y empecé a leer a Howard, yo siento que es una edad previa de nuestra historia, así como es un momento perdido en la historia donde no había información, no había una forma clara, o sea, no había una escritura para traspasar la información, son todo leyendas y mitos que se van traspasando de forma oral, ¿cachai? Entonces hay información perdida, pero es una etapa previa, ¿cachai? Y de hecho se menciona el hundimiento de Atlantis, que después de esto surge esta civilización y termina esta era y comienza la nuestra, ¿cachai? Como que esa es la sensación que a mí me da. Entonces no diría que es otro planeta. Entonces, he escuchado tantas veces hablar de planeta que... ¿Por qué? Es que, por eso, porque Howard nunca lo estableció como tal. O sea, nunca dijo, esta es la Tierra, ¿cachai? Nuestro planeta Tierra. Puede ser porque hay muchos autores que ocupan una Europa deformada, ya, no sé, como Abercrombie, por ejemplo. Pero también Howard jugó mucho a lo que tú decís, porque en el fondo es como antes de la historia, pero no es el paleolítico, ¿cachai? Es como él establece que es entre la caída de la Atlántida y el nacimiento de la historia. De hecho, muchas de las tribus que nosotros, o clanes que vemos en Iboria, todavía no conocen la aleación. O sea, ocupan armas de piedra, sobre todo los pictos, que tengo mi mapa acá, que no sé dónde lo dejé, los cerré. Los pictos que están al norte de Aquilonia, que son como inconquistables, ellos todavía no conocen las aleaciones. Entonces ellos siguen luchando con macanas y con puntas de lanza de piedra. Entonces juega mucho
a ese como ambigüedad que tú decís que es como no había nada escrito. De hecho, si uno mira el mapa de Iboria, el Mediterráneo está seco todavía. Entonces, como que es... Por eso hay como teorías que dicen que es un mundo post-apocalíptico, que todas estas civilizaciones antiguas de las que se hablan, que una es la Atlántida, eran nuestras civilizaciones que perecieron en algún minuto. Y como que la humanidad se retrajo, que es parte de la teoría de Howard como ser humano. Oye, ahí habla de algo que es súper interesante, del ser humano Howard, de su visión del mundo, su visión de la civilización y de la barbarie, que son palabras que si tú te ponías a estudiar a este autor van a aparecer todo el rato. Mucho. ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti de este autor, güey? Porque no caíste por casualidad en esta cuestión. O sea, yo Conan partí porque es un clásico de la fantasía. Yo soy fanático de la fantasía, ya se ha mencionado las veces que he estado por acá. Soy escritor de fantasía. Y partí estudiándolo. Y la verdad que a mí de chico nunca me llamó la atención Conan. No, o sea, no es como... Yo cuando jugaba así como juegos de computador, el bárbaro no era el que yo elegía. Me gustaba más jugar con, no sé, el pícaro. Pero Conan es un clásico de la fantasía. Y yo creo que cuando me cambió el switch fue con el cuento de la Torre del Elefante, que es uno de los primeros cuentos de Howard. Y ahí dije, acá hay mucho más. Y ahí me puse ya fanático. Igual ese cuento es el punto de quiebre en esta conversación. O sea, porque ahí tú me recomendaste leer ese cuento. Y yo te pregunté, bueno, pero ¿cómo porque la primera sensación es ir a aguas internacionales, buscarla, y leerla y chao. Pero yo quería tener ahí tengo esa cuestión de la posesión, de la cuestión física, de tenerlo, ¿cachai? No el digital. Entonces quería el librito. Y me recomendaste un libro de una editorial de la editorial tuya, cuando te has editado tus libros. Y bueno, son los 3 primeros cuentos de Howard. Que voy a recomendar ese libro. Aprovecho y te doy el pase gol, por si queréis decir algo de eso. Y además viene con este ensayo donde se describe toda la era Iboria. Y es un libro chileno, o sea, editado en Chile. La primera traducción me parece hecha en Latinoamérica de Conan. Bueno, y es la raja. Y ahí está, precisamente, son 2 cosas para mí son muy interesantes. El Conan que nosotros vemos en la película es un Conan que es historia de origen, es tal como dice el título, es un bárbaro. Pero la primera historia de Conan es un rey. Y partimos ahí, ¿cachai? Partimos del rey. Entonces, ¿te fijáis la distancia que hay? La forma en que aborda el autor al personaje, partiendo de rey y después contándote las otras historias, como el viaje para llegar a eso. Y la tercera historia que hay en el libro es la que decís tú. Que yo creo que la Torre del Elefante es la mejor historia, bueno. Ahora, yo quiero hacer un hincapié ahí con lo que estáis diciendo tú, que el primer cuento que se publicó de Conan, que es el Fénix en la espada, Conan ya es el rey de Aquilonia. Y tiene que ver un poco que para nosotros suena raro, pero suponte en el mercado literario norteamericano, los autores van full spoiler. Así se venden los libros allá. O sea, la idea es que si yo te cuento el final de mi historia es tan bueno y tiene que ser tan interesante que tú que quiero ver el viaje, quiero leer el viaje. Exacto, ¿cachai? Esa es la gracia, porque estas son palabras de Martin, no mías, pero una buena obra tiene que sobrevivir al spoiler. Si el spoiler te mata la obra, es una historia que no merece ser contada. Y el problema es que nosotros, en la cultura nuestra que tenemos, que ese es un daño que hizo Sexto Sentido, hoy en día los autores abusan muchísimo del plot twist. Pero muchísimo. Pero ojo que en el cine aplica igual. Porque si una película no es capaz de sobrevivir al spoiler, no es capaz de sobrevivir a esa revelación, ¿cachai? En su calidad de storytelling, es una mala película. Es un mal producto. ¿Cachai? Porque cuando tú y sacáis al tiro, sacáis el ejemplo, que es el clásico, esa película sí sobrevive. ¿Cachai? Sí, más allá de que tú sepas la revelación,
cuando tú la ves por segunda, tercera o cuarta vez, sigues encontrando cosas, la sigues encontrando interesante. Sexto Sentido es una película capaz de sobrevivir al spoiler, eso. capaz de sobrevivir a esa revelación. Entonces no es solamente en la literatura, o sea, en el cine pasa igual. Entonces, claro, pues yo supongo que me ha tocado harto presentar a otros autores o he ido a presentaciones de autores y es como, es que esto no lo puedo contar porque, spoiler, yo siempre voy a rajatabla. O sea, yo la verdad que hay que contar todo nomás. Es como, loco, partiste el Señor de los Anillos, es obvio que van a destruir el anillo al final, ¿cachai? Pero lo importante es cómo vamos a llegar a eso. O sea, yo te aseguro que nadie tenía duda de que fueran a destruir, o sea, nadie pensaba que Sauron iba a ganar, ¿cachai? Sobre todo en ese tipo de historias de esa época. Si lo importante es lo que pasa al medio, es cómo llegamos a eso. Y eso tiene que ver mucho. Y esas historias igual pueden contener revelaciones más pequeñas que son interesantes. ¿Cachai? Por ejemplo, cómo el Gollum afecta todo el desarrollo final de la historia. ¿Cachai? ¿Cuál es su participación? Eso también es una revelación, que no es la revelación máxima, porque claro, sabemos que va a ganar el bien sobre el mal, ¿cachai? Exacto, ¿cachai? Es como, no sé, Juego de Tronos, que a mí me fascina, los libros, no la serie. Pero los libros parten con el mito de los White Walkers levantándose. Ya, y sabemos que vienen en algún minuto van a llegar los White Walkers. Todos sabemos que la humanidad va a sobrevivir. Pero es tan interesante lo que va pasando en el camino que te va enganchando. O sea, en el fondo eso es. Oye, sacaste a Juego de Tronos y partimos contando que... O sea, partimos diciendo ahora que la primera historia de Conan es rey. Siendo rey, ¿cachai? Pero no es solamente eso, no es una gran revelación, sino que es una gran historia de intriga y de política, ¿cachai? Que es un cuento, es bastante corto en realidad, no es un relato extenso, pero creo que además sienta bases para ese tipo de literatura. No sé si te parece que hay una relación directa con eso. O sea, Juego de Tronos, que no es una épica de acción, ¿cachai? Es más bien un ajedrez político, también tiene bases acá. Y es la primera historia de Howard. Sí. No, sí, bueno, porque nos saltamos un poco la historia de él. Howard muere a los 30 años. Así que, o sea, todo el potencial que se desperdició como autor ahí, yo creo que ahí me sigue penando. Porque en verdad es realmente increíble todo lo que hizo en los 11 años que estuvo escribiendo. Ya, pero cuenta eso, porque es súper interesante y podemos entrar. Y además yo tengo una papita, vi una película hace poco que tengo que mencionarla. Cuenta de Howard, autor. Bueno, Robert Howard era como el hombre de acción de la literatura norteamericana. Así como fumaba puros, masticaba tabaco, era jinete, boxeaba. Era como el hombre rudo, digamos, del círculo Lovecraft, porque él era muy amigo de Lovecraft. Ellos nunca se conocieron en persona, pero sí se mandaban hay 1 millón de cartas que se enviaban comentándose los libros que leían, los personajes. De hecho, hay mucho de Lovecraft en la obra de Conan, que vamos a conversar después también. Y Howard era muy apegado a su mamá. Era así, pero tenía una relación casi enfermiza con su madre. Su madre enfermó de tuberculosis y muere y Howard no es capaz de soportar la enfermedad de su madre y se suicida a los 30 años. Y su madre moriría 4 horas después y fueron enterrados juntos en un funeral doble. Sí, bueno, básicamente se suicida porque el médico le dice, su mamá... O sea, porque la mamá está en coma. Y le dice, su mamá no se va a recuperar, se va a morir pronto. Por lo tanto, Howard parte y se pega un disparo. Exacto. Bueno, horrible esa historia. Desoladora total. Terrible. Y aparte que, o sea, lo que te digo, la madurez de un autor se alcanza después de los 40, 45 años. Y, o sea, realmente el potencial que se perdió con un escritor como Howard es triste, es desolador en verdad. Yo aquí voy a morir en la pena ya. Sí, no, es que igual es súper desoladora su historia. Bueno, mira, porque igual este es un podcast de cine, obviamente estoy en la obligación de hacer los enlaces cinematográficos con esto, pero mira, él tuvo una pareja que no fue o sea, fue un amor que tuvieron, de hecho fue un amor como bien imposible, pero esta pareja a los, no sé, 70 años, escribió unos 60 años, escribió o publicó unas memorias donde cuenta la relación que tuvo con él. Y esto terminó una película. La película la tradujeron acá como El que caminaba solo, porque ese es el título del libro.
pero la película se llama The World Wide War. Y el que no me entendió lo que acabo de decir, da lo mismo, busquen en IMDb, el que caminaba solo la va a encontrar. Y esta película es bien interesante porque cuenta esta relación, pero desde un punto de vista como de tercera persona. Es ella conociendo a Howard, viendo su locura, viendo cómo escribía. O sea, por ejemplo, hay una escena que yo encuentro súper interesante, que es la primera vez que ella va a su casa, y que ella va a su casa, llega y se presenta en una época en que las minas no podían hacer eso, ¿cachai? Se presenta, toca la puerta en la casa, le abre la puerta al papá, conoce a la mamá, y él estaba escribiendo, pero estaba escribiendo como un energúmeno en la máquina de escribir, tecleando así a todo cachete, y todo lo que escribía él lo gritaba, ¿cachai? Como que lo cantaba y estaba muy emocionado, como en cocaína, escribiendo el personaje de Conan. Después lo veía en la calle, ¿cachai? Boxeando, bueno, así, tirando puños al aire, hablando incoherencias, pero incoherencias para ella, porque él lo que estaba haciendo era creando su mundo, él se estaba poniendo a tono para escribir, ¿cachai? Él vivía todo el tiempo en ese mundo de fantasía, ¿cachai? Y por el otro lado tenía esta cuestión de que estaba en esta relación con su mamá que no la pudo superar nunca, ¿cachai? Y básicamente nunca pudo tener una pareja porque él decidió que el camino era estar con su madre, ¿sabes? Y termina siendo súper triste porque era un weón tan capo, tan bacán, ¿cachai? Él era tan, ¿cómo decirlo?, genio en la escritura, y le fluía todo, si todos lo admiraban por eso, porque esto le salía por los poros, y a los 30 años se acabó, ¿cachai? Y la película es como súper desoladora en ese final, y ella dice, puta, acá se acabó una historia que pudo haber sido algo gigante. Y siempre nos vamos a quedar con la duda qué habría sido de la historia de la literatura, bueno, si este bueno hubiese seguido escribiendo. Claro. La película está protagonizada, para los que no sepan, el personaje lo hace Vincent D'Onofrio, que está como en algunos momentos en el tono Full Metal Jacket, para que me entiendan, y Renée Zellweger es la protagonista, en una relación muy bonita. Bueno, creo que la película es buena porque ellos establecen una gran relación, una gran dinámica actoral. La recomiendo mucho la película. Y ahí, bueno, ahí salimos de la historia de nuestro pobre Howard y nos volvemos a meter en Iboria. Sí, es que, viejo, es que Es que si no vamos a terminar llorando los dos. Si yo ya estoy a punto. Sí, no, pero a lo que voy, el punto es que queda en suspenso qué habría sido de, ¿cachai? Es que yo creo por que eso igual tú tenías unas teorías respecto a eso. O sea, con 11 años de escritura, todo lo que logró, imagínate si hubiera, no sé, pues vivido hasta los 60, ¿cachai? O sea, hubiéramos tenido un Señor de los Anillos norteamericano, seguramente. Y no lo digo así livianamente. O sea, tenía el potencial para hacerlo. Piensa que él alcanzó a sacar una novela de Conan, de todo lo que escribió de Conan, que es La Hora del Dragón, que es lo último que escribió. Pero entiendo que esa también fue escrita como serializada, ¿no? No fue escrita como una sí, sola... pero era como en vez de un cuento, digamos, de varias partes, porque no sé, pues el Fénix en la Espada, por ejemplo, salió en 5 partes distintas la revista. No salía completa. Pero también se serializó, digamos, La Hora del Dragón, que fue la novela, digamos, de Conan, que él alcanzó a escribir. Y insisto, ¿qué? No, dale. Insiste. Es que hay tantas partes de Iboria que nos faltó por ver. Hay tanto que después desarrollaron otros autores, así como se hizo con Lovecraft, por ejemplo, que se siguió expandiendo su mundo. Ajá. Pero de la pluma y de la mente de Howard hay mucho que nos faltó por mirar. Y no sé, insisto, es que tendríamos que llenar hoyos con imaginación nomás, porque no me imagino el potencial que puede haber llegado a tener. Y en verdad que está ahí, porque también lo que te pasó a ti cuando yo te dije, oye, hablemos de Conan, tú tenías la visión de Conan de la película, ¿no es cierto? De este así como bárbaro, bruto, vamos a tomar vino en el cráneo de nuestros enemigos, y Conan es mucho más que eso. Lo que pasa es que, claro, sobre todo para la gente de mi edad, cuando hablo de la gente de mi edad, sépanlo, de medio siglo. Hablo de el Conan que es de la película de Schwarzenegger, y es la imagen inmediata que se te viene, pero también
es el Conan de los cómics. Pero es el cómic de los años 70 en adelante. ¿Cachai? O sea, hay un gap gigante entre los 30 y cuando Howard estaba escribiendo y él y la aparición de Conan en los cómics. O sea, es mucho espacio. Entonces ahí hay un montón de cosas. Y a mí una de las cosas que más me pareció interesante y lo que más me voló la cabeza era entender como la filosofía de Howard para escribir este mundo. ¿Cachai? Hay dos conceptos que yo dije antes que aparecen todo el rato cuando se está hablando de Howard. La barbarie, primero, que no es como lo entendemos todo, y la civilización, que tampoco es como lo entendemos todo. Y eso hizo que me estallara la cabeza. Porque para mí civilización es algo bueno y la barbarie es algo malo. ¿Cachai? Claro, y pero para completamente Howard, distinto. Y para Howard es una cuestión totalmente distinta. La barbarie, Conan, que representa al bárbaro, es la pureza del hombre, ¿cachai? Es como el estado puro, la fuerza, ¿cachai? Y la civilización es lo que termina en decadencia, ¿cachai? Es un estado hipócrita de la humanidad, ¿cachai? Y ese enfrentamiento hace que tenga un potencial de narrar historias infinito, ¿cachai? Y que básicamente es lo que hace grande al personaje, lo que hace grande a esta era que creó este autor. Sí, bueno, la era de Iboria parte con la caída de las civilizaciones antiguas, que eran Atlántida y Lemuria. Después ahora viene como toda la era de Conan, en el fondo, la era de Iboria, y se establece en algún minuto que cuando la civilización se alce nuevamente, se va a acabar la era de Iboria, se van a volver a civilizar, pero todas las civilizaciones están condenadas a decaer, porque la civilización como que te vuelve blando, te vuelve cómodo, te corrompe. Con la civilización llega la magia, que la magia es un concepto súper malo en las obras de Conan. Generalmente la magia que es espada y brujería el género. La espada es la fuerza, la rectitud, es la pureza, como tú decís. Pero la brujería es el engaño, son las mentiras, es la corrupción. Generalmente los magos son los antagonistas en los cuentos de Conan. Todo lo que tiene que ver y básicamente la civilización es el caldo de cultivo para todas esas cosas, ¿cachai? Por eso finalmente sí, el concepto de civilización es tan negativo desde el punto de vista de Howard, y la barbarie, que como insisto, para cualquier persona eso sería algo negativo, es todo lo contrario, ¿cachai? Es el hombre en estado puro. Sí, pues bueno, y aquí también no entendamos que bárbaro es una persona que anda con un palo pegándole a la gente. Conan es un personaje muy inteligente. Aprende a punta de guerra, pero es estratega, es inteligente, tiene diálogos que son súper cuerdos. Suponte en el Fénix en la espada, tú lo leíste cuando está como con su séquito y le dicen que alguien lo va a traicionar, que por qué no los mata a todos. Él dice que no, que al juglar no, porque él respeta respeta el arte, porque le cuesta entender el arte, entonces lo respeta y cree que el arte en el fondo es una manera de encontrar la inmortalidad para este juglar en el fondo, que lo termina traicionando igual, spoiler. Pero ese tipo de cosas, porque uno tiene la visión de así como de Conan bárbaro, Conan espada grande, matar personas, y no es así, po. Sobre todo si eso lo dices con la voz de Arnold Schwarzenegger, pues, bueno, esa voz de... Pero bueno, no es eso finalmente, bueno. Es que igual es interesante hacer este contrapunto porque creo que es lo más fácil y lo que más se entiende cuando uno no se ha imbuido de en realidad qué es lo que es Conan, ¿sabes? Porque yo creo que en la película está, pero no está tan desarrollado como debiera ser. Creo que Conan, la película, requiere o requería de más desarrollo, que fuera una saga, un trasfondo mejor contado, ¿cachai? Para llegar a esto, o sea, para explicar eso. Como película, como producto individual funciona, pero hay más, ¿cachai? Hay más para sacar. Es que hay mucho, ¿no? Por eso yo cuando hablo con gente, no sé, pues qué me pasó cuando hablaba contigo y te decía, no, pero es que Conan tiene esto, y es como, ¿a dónde? Si no está. Y Boria tiene muchas de esas cosas para mostrar. Tiene horror cósmico, tiene aliens, tiene civilizaciones antiguas, hay demasiadas cosas que se mezclan. Que tú las viste, por ejemplo, la Torre del Elefante tiene un alien que vive dentro de la torre.
Y no es el único que vas a ver. Es que esas revelaciones son súper interesantes. De hecho, bueno, creo que eso se debe haber dado, y aquí esto para mí es una suposición y yo creo que tú me lo puedes confirmar. Ese tipo de elementos se dan por la transferencia de conocimiento que hacían al cartearse Howard con Lovecraft. Sí, pues, y aquí vemos otra parte de la personalidad del autor, porque en el fondo los personajes de Lovecraft, cuando se enfrentan a estos seres alienígenas o extraterrenales, extradimensionales, generalmente o mueren o se vuelven locos. ¿Ya? Nunca salís bien parados de un encuentro con estas entidades. Sin embargo, la personalidad de Howard era muy distinta y Conan es capaz de enfrentarlos. No siempre matarlos, a veces tenía que arrancar, pero es capaz de él en su digamos, en su naturaleza por sobrevivir y en su naturaleza por seguir adelante y de enfrentar las cosas, lograba enfrentar este tipo de entidades. Y se da también en cómo, en la filosofía de Conan. A Conan no le gusta pelear con magos porque los magos se esconden, pero le da lo mismo pelear contra un minotauro porque a un minotauro puede clavarle una espada y matarlo. Es parte también de su nihilismo, es de su estoicismo. Son demasiadas capas, digamos, que tiene el personaje, que pareciera ser muy plano y ser solamente un bárbaro pegar espada grande, ¿cachai? Oye, y de las cosas como que permean, que Conan dejó y que son más allá del cómic y esta película, ¿qué veis tú influenciado por tanto como por Conan, como por Espada y Brujería o la idea de Iboria en lo que tenemos hoy, en lo que disfrutamos hoy día? Conversamos el otro día de Primal, por ejemplo. Hemos conversado de heavy metal, ¿cachai? Y son cosas que tomaron estos elementos, ¿cachai? De una u otra forma en la música está. ¿Cuáles son las cosas interesantes que has visto tú que adoptaron todas estas? Mira, yo que soy fanático, por ejemplo, el universo de Warhammer Fantasy, que es un universo gigante que viene desde 1970 haciéndose hasta el día de hoy. Toda la historia de Sigmar, que es como el que unifica a los humanos, digamos, la prehistoria, es Conan. O sea, es Conan. El tema de los humanos que arrancan al Polo Norte y son mutados por dioses que no sabemos los nombres, son los hiperboreanos de Iboria, ¿cachai? Ahí tenía una franquicia que es enorme, que es puro Conan. O sea, todo el prólogo, la prehistoria de un mundo de Warhammer Fantasy, que es un mundo que tiene 50 años, viene de Conan y está ahí de todas maneras. Por ejemplo, no sé, otros cuentos pulp que se hicieron, como el mismo The Witcher que nombramos. Geralt y Conan no se parecen mucho como personaje, pero la forma de construir las historias, los tonos, lo que hace en el fondo, lo que hace el autor de The Witcher es entremezclar un poco la espada y la brujería. Por eso tienen esos tonos más grises, porque en Conan es el bueno y los malos siempre son muy, muy malos. O sea, no es como tú no estás, muy de la época. No estás hablando del The Witcher, no estás hablando de The Witcher de Netflix, pues estás hablando de... No, de las novelas. Ah, ya. No nos hagamos ese daño, por favor, ¿ya? Y no, yo creo que, o sea, es que, insisto, yo creo que incluso hasta en Juego de Tronos podríamos encontrar elementos de Conan. Y no sé, es que, insisto, creo que son autores que han plantado bases demasiado grandes. Bueno, Primal es la que te digo siempre que o sea, el mundo de Primal es Iboria. Y, no sé, mi hijo veía cuando chico una serie que se llama Fangbone, que es una serie para niños, de un niñito que tiene un amigo que viene de otra dimensión, que es Iboria, ¿cachai? Y es un Conan chico.
En Hora de Aventura, por ejemplo, también puedes encontrar caletas de elementos de Conan para la gente que ve Hora de Aventura. Hay mucho de Conan en Hora de Aventura. Sí, ahí Marco, podría decirlo, porque a Marco le gusta ese... Oye, no, pero bueno, es que ya lo hablábamos. Primal sí, Primal es una locura. La cantidad de elementos que tiene horror cósmico, tiene estas aventuras, tiene choque con civilizaciones. Realmente es una serie de locura, bueno. Totalmente influenciada por la escritura de Howard. O sea, hasta el aspecto físico de Lanza es Conan. Sí, ahí hay un elemento bien interesante. Tenemos una imagen de Conan que es más bien tirado al aspecto de Schwarzenegger, pero yo creo que es más animal. Es como más... Es más grande, es más bruto, no sé cómo decirlo. No es tan esculpido, es como más bestia. O sea, esa es la idea que me da el Conan original. El Conan original, bueno, es moreno porque siempre está muy tostado al sol, él, porque viaja semidesnudo para todas partes. Tiene el pelo negro y ojos azules, porque es como parte de los cimerianos, o sea, de los cimerios, en el fondo, que es de donde viene él, que Oye, se basan en la cultura. Dijeron que teníamos que decir celta. que son los cimerianos, ¿qué son los cimerianos? ¿Sabes qué? Nos saltamos una parte y yo te quería preguntar, y yo creo que hay que hacerlo ahora antes de entrar en cualquier avance en la conversación. Si uno pesca un mapa de Iboria, van a aparecer varios pueblos, varias civilizaciones, y todas tienen alguna relación con alguna civilización real, ¿cachai? Hay asiáticos, ¿cachai? Hay africanos. ¿Cuáles son los más interesantes? Bueno, a mí me gusta mucho Hiperbórea, que nos salen en los cuentos que leíste tú, que los hiperboreanos antiguamente eran en la prehistoria, digamos, antes de la era de Iboria, eran unos simios albinos gigantes, y los humanos, cuando migraron hacia el norte después del cataclismo de la Atlántida, los expulsaron y los hicieron migrar hasta el Polo Norte. Y ahí vivieron durante miles de años esos monos, y algo pasó, con algo se encontraron que nadie sabe. Se habla de dioses que la humanidad no conoce sus nombres, y volvieron y evolucionaron muy rápido, y volvieron como super guerreros gigantes, albinos, y que son los enemigos principales de Aquilonia, y tienen magos muy poderosos. Son muy poquitos los hiperboreanos, pero son demasiado poderosos, y volvieron a expulsar, digamos, a los humanos hacia el sur. Esa raza la encuentro bacán, y tiene también todo ese misticismo de que tienen como unos castillos de hielo gigantes en los que viven. Tienen magos muy poderosos que hablan con estos dioses que no sabemos de dónde son, porque no están nombrados por ninguna otra civilización. También tenéis los otros que son choros, son los Vanir y los Aesir, que son los dioses nórdicos, que acá son culturas que habitan, digamos, el planeta de Iboria. El otro enemigo principal de Conan, que son los de Estigia, que están basados en la cultura egipcia y que le rezan a la serpiente, que son los que aparecen en la película. Sí, que le rezan a este dios serpiente. Y que también, pues, Estigia es Egipto, pero así son puros magos. Entonces, o sea, todo lo malo está ahí, son puros magos. También hay Kitai, que está basado en la cultura china, pero por ejemplo se menciona mucho, pero se visita muy poco. Y están no me acuerdo si era en los reinos negros o en los pictos, que todavía hay dinosaurios. Entonces es como una selva así gigante donde todavía habitan los dinosaurios. Eso es lo como en este planeta o en este mapa, solo que está más al sur, pues, vendría a ser como el África profunda, ¿no? Claro. A ver, los otros que son choros son Singara, que están basados en la cultura española y son corsarios piratas, sí, pero los mejores navegantes de Iboria. Es que por eso todas las naciones tienen algo muy entretenido.
Y claro, son versiones muy rock and rolleras y metaleras de culturas que nosotros conocemos, que también esa es otra técnica que se ocupa mucho al momento de construir mundos, que tú generalmente ancláis las cosas que querís crear a algo que al lector se le haga conocido, porque lo así mucho más fácil que navegue tu mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos que se parecen a los egipcios, porque toman la cultura egipcia, pero no tienen... pero es como de la piel para afuera, pero toda su cultura y todo el tema se desarrolla distinto. Tienen un dios serpiente que envenena gente, y tienen una serpiente gigante que vive abajo de la ciudad. Entonces, pero tú al momento, en el primer contacto que hace tu lector con tu mundo, lo ancla a cosas que él conoce. Entonces se le hace más fácil navegar. Oye, pero para cumplir las expectativas de Peter, expliquemos Cimmeria, porque es Conan el Cimerio. Porque la película tiende a confundir como Conan el Bárbaro, como si ese fuera su apellido. Y la verdad es que claro, el personaje se llama Conan el Cimerio. Ya, son los lo que pasa es que acá tenemos, claro, tenemos Aquilonia es como sería como el reino así más, te lo anclo así como a la Europa medieval, ya la Edad Oscura. Castillos, armaduras, esas cosas. Y al norte está Cimmeria, que Cimmeria está basado en las culturas, en las tribus celtas. Y los cimerios les dicen bárbaros los de Aquilonia porque no están civilizados. Y viven, digamos, son así como súper rudos, andan piluchos todo el rato. Los niños aprenden a escalar montañas antes que cuando otros estarían caminando, por ejemplo. Y tienen una deidad muy particular, que nosotros hablamos hoy día en la tarde, que el dios de los cimerios es Crom, que es primera vez que yo leo en una obra de ficción de un dios que odia ser adorado. ¿Por qué? Es una locura eso, porque eso aparece en la película. Claro. Crom castiga a quienes le rezan, porque Crom es como el dios del valor. Entonces tú en el fondo tienes que tener el valor de enfrentar las cosas que vienen. No tenés que estar rezándole a una deidad para que te ayude a cumplirla. Y creo que rompe mucho el arquetipo del dios en la ficción, porque generalmente los dioses en la ficción luchan por ser adorados, necesitan incluso ser adorados en algunos mundos de ficción. Pelean entre ellos por el control de la población que los va a adorar. Y Crom yo creo que es el único que he visto que no quiere ser adorado y que castiga a quienes lo adoran. Y creo que es un vuelco, porque no hay mucho más que eso, ¿eh? Si Crom de repente aparece como en sueño y le pone las chuchadas a Conan por ese motivo, porque es como medio cascarrabias también, pero ese pequeño giro que le da al dios principal, digamos, de nuestro querido Conan, me parece muy interesante. Y cuando Conan, por ejemplo, está en algún... cuando era más joven y está como en los grupos de mercenarios luchando y todo, y ve a las otras personas rezar a sus dioses para salvarse o para ganar la batalla, como que les dice así como, ¿qué estáis pensando? ¿Cachai? O sea, aquí la cosa es agarra la espada con las dos manos y sale a agarrar a guantazo al que viene al frente, porque no va a venir ningún dios a salvarte, porque esas son las enseñanzas, digamos, de que Crom les dice a los cimerios. Sí, es bien particular, güey. Yo te lo resumía así como sentía que es un dios que va más que nada por el respeto, el respeto mutuo, nada más. Yo respeta al acero y yo te respeto a ti, mortal. y el mortal yo te respeto y tú me proteges con el acero, que básicamente el acero, no sé, por la metáfora del valor, y esa es como la relación que podéis tener con un dios, algo que no es común, ¿cachai? La adoración es parte importante de una deidad. Y si le quitamos ese elemento, efectivamente es súper extraño. O sea, la definición de tener una deidad a la cual sigues y por la cual tú te riges. ¿Sí? Yo creo que por eso es tan interesante el personaje, weón. Sí, es que, insisto, y por eso, mirándolo de afuera uno puede decir, ya, voy a volver a repetir el comentario, pero porque es lo que he escuchado durante tantos años sobre Conan, así como que es tan plano y tan burdo. Y no, o sea, todas estas capas y capas y capas y capas
que podrían hacerlo parecer un personaje plano cuando tú lo ves sin interactuar con todo este mundo. Te das cuenta que es de una complejidad grande. O sea, a ver, ¿cómo voy? Es tan recto, es tan filoso, digamos, para avanzar en su vida, que hacerlo chocar con todas estas culturas tan interesantes te produce interacciones muy entretenidas al momento de leer la historia. Y te produce diálogos que no te los esperáis de este personaje, pero ahí están. Y ahí vais agarrándole cariño no solamente a Conan, sino al mundo en el que vive, incluso a este Crom, que es un dios que no quiere ser querido, en el fondo. Incluso cuando se habla de Crom, tú sabés que es Crom de los Cimerios, igual te la bancáis, ¿cachai? Igual es tu dios. Y te empezáis a meter en el cuento. Oye, ¿sabéis cómo encuentro yo que es una forma interesante de darse cuenta lo rico y lo bacán tanto como del personaje como de todo el trasfondo y de la edad iboria? Es mirar que, bueno, este género de espada y brujería fue algo muy extendido, o sea, es algo muy extendido que lo abrazaron muchos autores, pero básicamente siento que la mayoría falla porque no son capaces de contener todos los elementos interesantes que hacen que esto funcione. Por ejemplo, toda esta situación filosófica es básicamente reemplazada por espectáculo, por acción constante, magia exagerada, como sin sustancia. ¿Cachai? Entonces, hay demasiada espada y brujería que es como fallida y no encuentro que haya mucha que se le acerque a este nivel. Sí, es que bueno, igual es un género que se perdió en el camino, o sea, yo creo que hoy en día ya no se escribe tanto. Es que no se escribe, pero aún así, o sea, yo me pongo a mirar en el cine. Si tú colocáis un catálogo de películas de espada y brujería de los años 80, son infinitas. Van a aparecer un montón. Y yo creo que de esas se salvan 4. ¿Cachai? Y que no son como Conan de partida. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Dragon Slayer. Una película muy decente, que también del género, con otro tipo de protagonista, ¿cachai? Pero sería, o sea, vamos a encontrar 5 o 6 películas, o sea, yo te acepto hasta Excalibur meterla en esta cuestión, ¿cachai? Pero no tenemos tanto. Pero de eso, la cantidad de basura que te vas a encontrar por la cantidad de errores que cometen, que la fantasía de Howard es de menor escala a más personal, ¿cachai? Y tratan de hacer cuestiones que son como mucho más con fuegos artificiales, que no funcionan. Encuentro que se generan problemas por no seguir reglas que son súper básicas. Sí, es que concuerdo, creo que es fácil irse por el espectáculo, irse por las cabezas cortadas, los desmembramientos, las mujeres voluptuosas con vestidos delgados. Exacto. Pero no. Pero eso, te perdiste todo eso. De hecho, esos elementos no están en la historia porque sí nomás, ¿cachai? O sea, los rituales ¿cómo se llama? De fertilidad tienen un tema que es importante dentro de estas historias. No están puestos porque sí, no es por colocar una mina pechugona, ¿cachai? Para calentar a la audiencia. No se trata de eso. Esa. Y la historia fallida lo ocupa de esa forma. Y entonces, claro, por eso quería colocar el contrapunto. ¿Sí? Es que tenéis razón. Existen tantas historias de espada y brujería que son tan malas que eso te hace entrar en razón de que esto es demasiado bueno. Sí, pues, claro, es que cuando te vais por el fuego artificial, en el fondo te dejáis atrás todo esto que hemos estado conversando, ¿cachai? Que al final lo que hemos hablado todo el rato es cómo un autor fue capaz de poner su visión del mundo, de poner su personalidad, de poner lo que él quería representar en una obra. Y es súper contradictorio porque al final, cuando él se encontró, digamos, con un problema grave en su vida, grave, no fue capaz de superarlo. No fue Conan en ese minuto. Y eso habla también un poco de las cosas que se esconden. Y creo que esa es la magia de Iboria. Yo creo que ahí está la gracia de Iboria. Howard está
Howard es Iboria. Howard es lo que él idealizaba como él se idealizaba a él y idealizaba el mundo. Y creo que por eso tiene tanta filosofía dentro de esta carnicería. Hay tanto... bueno, para qué decir cómo escribía, aparte que él tenía una prosa súper buena. Cómo describe los combates Howard son bacanes. O sea, pocos huevones escriben combates y acción como lo escribía Howard. Y súper sintético, porque hay una cuestión que yo no soy bueno para leer, y a mí me gusta que me cuenten las cuestiones así rápido, con la mayor precisión posible, y es exactamente lo que hace él. ¿Cachai? Él es súper sintético a contarte algo, pero lo describe con una certeza, pero genial. Y sin perder la elegancia en la prosa, si ese es el tema, porque no es solamente así como una secuencia de hechos, sino que lo hace muy bien. O sea, él tenía mucho talento, pero creo que ahí es donde reside el secreto de Conan. Y yo creo que por eso hay muchos productos de Conan que han fallado, o por productos de espada y brujería. Y siento que los que sí lo han hecho bien, digamos, son los que han sabido entender, en el fondo, toda la psicología y toda el alma que hay detrás de Conan. Me hace preguntarme si en realidad la película de Emilius, producida por Dino De Laurentiis, es un accidente. Y es algo que yo te había comentado, y que de hecho igual es como bien conocido esto, pero es muy digno de mencionar. Emilius nunca leyó a Howard. Yo creo que con Cueva conocía a Conan por el tema del cómic, y con Cueva lo conocía, porque la película fue escrita con un co-guionista, un tal Oliver Stone, que nadie conoce. ¿Quién te conoce? Y Oliver Stone era el único que conocía a Conan proveniente de Howard, que me da la idea que tampoco era un conocedor de la obra completa, pero seguramente lo debe haber leído, o por lo menos sabía de dónde venía el personaje. Entonces, al escribir el guión estos dos personajes, yo creo que igual toman un poco de este tono existencial y fatalista de la era Iboria, pero no lo colocan completamente como es. Entonces, como que se nota que no es el Conan a la pata de la literatura de Howard, pero toma elementos que son muy interesantes, los coloca en la película y es capaz de desarrollarlo. El enigma del acero, ¿cachai? La barbarie como una virtud y no como algo negativo, que es lo que conversaba delante, ¿cachai? El tono bien sombrío y es súper serio. La segunda película que hay de Conan, que se llama Conan el Destructor, ya sacan toda la parte seria y ya tiene chiste, y es otra cosa. De hecho es como una pandilla, así es como una película que se dedica ya más a seguir la aventura de un grupo de aventureros. Es muy distinta, ¿cachai? Esto es más wagneriano, por así decirlo, ¿cachai? Encuentro que el tono que encontraron para la película no es exactamente el Conan de Howard, pero tiene muy buenos elementos que lo hacen que sea una buena película, y probablemente lo digo desde mi punto de vista, a lo mejor hasta es un accidente, pero no puede ser un accidente tan simple, porque encuentro que Milius es un excelente escritor y tiene elementos de escritor que tenía Howard. Entonces ahí hay cosas que hacen que la película haya tenido cierto éxito y haya sido muy difícil de replicar. No sé, tú la viste, tiene escenas que son dignas de mencionar. O sea, se aleja mucho de Conan, digamos, del clásico, pero tiene cosas. Así, yo, por ejemplo, te lo mencioné hoy día cuando hablábamos en la interna. El discurso que le hace el rey a Conan cuando lo contrata para que vaya a buscar a la hija es el discurso de Howard. Ese es el discurso de Howard. O sea, cuando le dice que está cansado de la civilización, tú lo sentís que en verdad está preso. Ese trono es su prisión. No está ahí pasándolo bien. Ese es el discurso de Howard. Y está ahí. Y es como la filosofía o lo que está sintiendo Conan en el primer cuento, donde ya es rey, pero siente que está cansado, que no es lo suyo. Claro. Que lo suyo es la aventura. De hecho, en unos cuentos finales de Howard, que a mí ya se me confunden un poco, no sé si es de Howard o después del universo expandido que se hizo, no, la verdad que me voy a pegar el carril, pero... Tírate el carril nomás y después nos van a corregir si a alguien le importa, bueno. El final de Conan, él abandona a Quilonia, lo deja a cargo de su hijo, Conan II, Conan II, y él se va de viaje y
y patas y yo me voy a vivir aventuras con mi espada. Y él vuelve, digamos, a su camino. Pero es carril. No sé si me acuerdo de haberlo leído, pero no recuerdo si es del canon oficial de Howard o de alguno de los textos que están autorizados, digamos, por la editorial dueña de los derechos hasta el momento. Ya ahora son libres de derecho. Ya, pero también la escena de la rueda, la escena de la rueda yo creo que también es muy howardiana. O sea, el hecho de su personaje sobrevivir a esta cuestión que te quiere romper, ¿cachai? Y con una fuerza tanto como espiritual como física, poder superar este castigo que está diseñado solamente para romperte, ¿cachai? Es parte del espíritu howardiano. Claro, y está es choro eso en la rueda porque la rueda del dolor, que es este mecanismo que se utilizaba en la vida real, esa es la historia real, para romper, digamos, la moral de los esclavos y volverlos sumisos. Después cuando a Conan lo liberan en la película, y aquí nos pasamos directo a la película full, te fijáis que él anda con la rueda colgando acá, como un crucifijo. Sí. Y no es hasta el momento donde matan a la chiquilla, en el fondo, que él abandona la rueda y se pone el ojo a la serpiente como su nuevo talismán. Yo creo que ese es el momento que se libera por completo, digamos, de la esclavitud y que empieza a tomar las decisiones por él mismo. Y la otra escena que es interesante, que básicamente ya pasamos por lo que tiene que ver con el culto a Crom, es como el padre le transfiere la adoración. Es que no es adoración, básicamente, por lo que conversamos, pero el padre es el que le transfiere esto de que él tiene que respetar y adorar al acero. Pero es que, claro, ahí yo creo que la película al final, ahí se manda un patinazo feo. Cuando vienen los malos a pelear, digamos, el cementerio, y Conan se pone a rezar a Crompo y le pide que por favor le permita obtener la venganza. Pues eso no lo haría el Conan real, porque si tú le rezas a Crom, te van a castigar. Sí. No, pero yo estoy hablando de la escena con el papá. No estoy hablando de esa otra escena. Estoy hablando de las escenas que son howardianas dentro de la película. Tratando de rescatar como el espíritu. Pues la película tiene cosas muy interesantes, pero efectivamente tiene cosas muy interesantes desde el punto de vista de la escritura de John Milius. John Milius es un capo del guión, más allá de la dirección. Esta es una película que no contaba con un presupuesto increíble para las películas que se hacían en la época, pero John Milius es uno de los weones que dentro del cine es un buen reputado, un buen capo. Si pensamos si nos ponemos a mirar hacia atrás, ¿quién es John Milius antes de hacer Conan el Bárbaro? Estamos hablando del weón que escribió a Dirty Harry y del weón que escribió el guión de Apocalypse Now. Es un weón de otro nivel, un weón que Francis Ford Coppola, George Lucas, Spielberg respetaban demasiado, le pedían su opinión para todo, le pedían que les reescribiera pedazos del guión. A ver, una de las mejores escenas de Tiburón, tú has visto Tiburón, una de las mejores escenas de Tiburón es cuando están ya en la mar, están de noche compartiendo, conversando y contándose historias, y el personaje de Quint está contando una historia de algo que vivió, ¿cachai? Y están todos locos con esa historia, y básicamente es una reescritura que hizo John Milius sobre la marcha para engrandecer esa escena, ¿cachai? Y el weón de la nada se sacó por teléfono, le contó a Spielberg 10 páginas. Ese es el nivel de escritura de ese weón, ¿cachai? Entonces cuando pesca esta wea de Conan, yo lo único que puedo decir es que gracias, no sabías de Conan y aún así pudiste hacer esta película, ¿cachai? Aún así te pudiste sacar este guión que tiene muchas cosas que en el fondo hoy día me hicieron mirar atrás. Puede que sienta que hay cosas que no están bien, no tienen la filosofía original del autor, pero es una gran obra, weón, audiovisual de fantasía y de espada, weón. Sí, no, de todas maneras. De hecho, a mí me dio, suponte, no pudimos, yo creo por un tema de presupuesto también, no pudimos ver, digamos, más de Iboria. Tiene hartos planos así
a lo Peter Jackson, así caminando eternamente. Hay caleta de caminata en la película. Pero sí, o sea, me gusta. Es que yo soy fanático de lo hablamos en Excalibur también. Yo soy fanático de ese tono oscuro, digamos, que tiene la película, como sucio, como decadente. Y siento que la película tiene eso. Y a pesar de que, no sé, pues de repente nos muestran como la estructura de la torre hueca donde están los adoradores de la serpiente, pero que afuera tenía como un montón de hippies así que se estaban muriendo de hambre tratando de llegar a esta torre, ¿cachai? No era como una ciudad gigante de oro alrededor de la torre, sino que era como gente que estaba en la decadencia y que estaba como entregándose a estos adoradores de serpiente. Que también dice la película que como que vienen llegando de a poco y se han ido creciendo el culto. Es rara. El mismo discurso del malo, cuando Conan le dice, oye, tú mataste a mi familia, yo quiero venganza, y él le dice, sí, pues cuando yo era joven era así, ¿cachai? Es como ha pasado mucho tiempo y este gallo se entregó de otra manera a este culto ya, pues ya no es como un cazador de esclavos, ascendió y ahora es como el líder de este culto. No sé, creo que tiene ese tipo de cosas que son súper interesantes, encuentro. Sí, mira, yo, de las cosas que vi en la película que me llamaron poderosamente la atención, bueno, John Milius tiene que haber sido un admirador de Akira Kurosawa, pero acérrimo, que veo muchos elementos de producción en la película. Y creo que esos elementos de producción, esa forma de hacer cine, hacen que esta película sea tan diferente y así infinitamente superior a la mayoría de las películas de espada y brujería que aparecieron en los años 80, que te vuelvo a insistir, deben ser un montón. Y Milius no solamente creo que admiraba a Kurosawa, sino que conscientemente aplicaba técnicas, ¿cachai?, de puesta en escena, casi como súper operística, no sé si te diste cuenta. Hay cosas que son como bien de mucha danza, como si fuera no sé, como si fuera un musical la película. Es bien teatral, ¿cachai? Bueno, mucha épica. Minimalismo en los diálogos. ¿Para qué decir el minimalismo en los diálogos? Si hay partes que podía estar 10 minutos sin diálogo, ¿cachai? O 10 minutos con un par de diálogos, ¿cachai? Es como todo te lo están mostrando, pero nada te lo están diciendo, y eso está muy bien hecho, ¿cachai? Entonces eleva, para mí, de alguna forma, y esto es lo más interesante, eleva el material original de Howard a otra forma de contar la historia, ¿cachai? Porque claramente Howard no era ni operático ni era teatral, si era épico, ¿cachai? Entonces suma estos elementos porque el medio audiovisual te lo permite. Sí, da harto para allá. Y lo otro, bueno, yo la verdad que... No, es que lo otro, bueno, si el medio audiovisual, la primera palabra es audio, puta, la música, weón, es la música, una joya. Es que la música es una músico? Joya. No, yo no soy músico, no tengo nada de músico, ojalá fuera músico. O sea, me refiero a que ¿cachai? Sí, me gusta. Música, pues. Me gusta la música, pero es que es una weá muy identificable. Es que, Basil Poledorius, que es el autor de esta obra, yo creo que es precursor de la música épica, que de aquí en adelante se empieza a ocupar todo de esta misma forma. Todo se empieza a componer así. La dependencia de la épica con la música, con lo que se está... con el trasfondo, con el telón musical, parte acá. ¿Sabes? Te voy a debe haber compuesto 2 obras, 2 piezas así como musicales, y el resto son como los adornos, ¿cachai? Y eso es lo que se empieza a utilizar de aquí en adelante para la épica, ¿cachai? Así como el John Williams lo hace con Star Wars, ¿cachai? Con el soundtrack de Star Wars. Acá pasa lo mismo en la épica con Poledorius. Es bellísima, sí, la música, muy buena. Tiene de todo. Tiene de todo, desde música romántica, música. Ese no sé si es leitmotiv que suena como si estuvieran martillando un ¿cómo se llama? Un yunque. Un yunque todo el rato, ¿cachai? Bueno, es genial. Película de Conan. Llegamos al final de la película. Sí, pero bueno, es que este es un club de cine, bueno. Eso decimos.
Mira, nosotros con el resto del panel inventamos algún día el concepto de cineclub de lectura. Era hablar de películas relacionándolas con su obra original, con el libro. Pero hoy día no fuimos al chancho, weón. Hoy día no fuimos al chancho con la literatura y el cine lo dejamos bien de lado. Pero no sé, todo está bien, weón. Lo que pasa es que es lo que hablábamos al principio. Pues yo creo que en el caso de Conan, la gente conoce demasiado poco del texto original. Y creo que Conan, así como ya desde la vía del autor para adelante, ya es demasiado genial hablar del tema. Y para mí, insisto, ideal siempre andar contando este tipo de cosas que a mí me fascinan, porque de repente la gente engancha como tú, pues, que al final enganchaste con el Conan de Howard y lo pasaste a la raja. Sí, y bueno, o sea, yo me sorprende que esto no lo estén aprovechando hoy día. O sea, tiene una cantidad de potencial para hacer de todo, series, ¿cachai? Animación, películas, ¿cachai? Sagas completas, y se podría estar aprovechando de un montón. Y no solamente de Conan, así como sácate el spin-off que queráis de esta wea. Sí, habla de cualquier parte de Iboria, si tenéis para todo. Sí, ¿cachai? Entonces, de repente como que no entiendo la obsesión de la industria en explotar o sobreexplotar cosas que ya se nota que no están rindiendo. Y vuelve atrás y mira esta cuestión. Bueno, hace un tiempo atrás se intentó hacer, o sea, se hizo un remake de Conan el Bárbaro, que la protagonizó Jason Momoa, y es pésima. Porque efectivamente tiene el mismo vicio de las cosas que te decían, le quitaron todo el alma, ¿cachai? Se centraron más en lo artificio y no en lo interesante, en la parte más filosófica, qué es lo que hay detrás, que en el fondo igual, pese a que no está todo, y de la misma forma Milius lo rescata de lo que hay en el espíritu de Howard, ¿cachai? Lo oscuro, ¿cachai? El hombre contra la civilización, esas cosas están, ¿cachai? Claro. Bueno, obras que lo hacen bien, Primal. En el capítulo de Primal, bueno, sí, lo hablamos. Sí, vayan para atrás a escuchar esa cuestión porque la hablamos con harto cariño. Ya, vamos cerrando porque estamos en la hora. Oye, no sé si tenías algo que recomendar. Yo sé que tenías alguna recomendación por ahí atragantada. Sí, yo quiero recomendar Epunamun. Epunamun, que es una novela de espada y brujería ambientada en un Chile paleolítico. El escritor es el editor del libro que leíste tú de Conan, se llama Martín Muñoz Kaiser, y es una novela muy estilo Conan, pero en nuestro Chile. Así que léanlo, está súper entretenida. Liantaro, que es el héroe, es muy al estilo Conan, y se enfrenta, digamos, al Trauco y los Piuchen y la serpiente Kaikai. Es una visión latinoamericana, digamos, de Iboria, y tiene 3 novelas: Epunamun, Los jinetes de Milodón y La Llanto, pero se puede leer de manera independiente, pero la más Conan de las 3 es Epunamun. Ya, bueno, y yo voy a recomendar para que se inicien, así como yo, porque si me resultó conmigo, puede resultar con cualquiera. Tomar el libro La Edad de Iboria de Conan, se llama Conan, La Edad de Iboria, ¿cómo se llama la editorial? ¿¿Mantícora? Mantícora. La editorial Mantícora. Y está muy bueno. Son los 3 primeros cuentos de Howard sobre Conan y esta el ensayo. Este ensayo sobre la era Iboria. Pero bueno, no van a ser recomendaciones como tal, sino que voy a volver sobre mis pasos. Vean la película de la historia de Howard con esta pareja, The World Wide World, o El que caminaba solo. No es la traducción literal, pero así se llama la obra, la biografía. Vean Conan el Destructor para que se caguen de la risa con un montón de... No sé cómo llamarlo, porque no es actuación. Lo que hace Schwarzenegger es un despropósito. Bueno, es que te voy a contar, tiene una actuación donde trata de hacer como que está curado y le sale cualquier cosa, weón. Como que está ebrio, weón, y le sale cualquier weón. Y mira, tiene a Schwarzenegger,
Tiene a Will Chamberlain, que es un basquetbolista que medía como 2 metros 20. Por lo tanto, era un gigante. Se veía gigante al lado de Schwarzenegger, que ya era un gigante. Sale André el Gigante, un luchador de la lucha libre de antaño, que se llama el Gigante porque obviamente era un gigante. Y así, tiene varios personajes dignos de análisis que son graciosos. No tiene nada que ver con Conan el Bárbaro, pero igual es un buen ejercicio para pegarse de la risa en lo que derivó Espada y Brujería. Y la que mencioné, pues, vean Dragon Slayer, que creo que es un buen ejemplo de que se podía hacer otra cosa con Espada y Brujería, no centrándose en malos elementos de este tipo de universos. Y ya, pues, nos vemos. Ha sido un gusto Buenas conversar noches con usted, don José. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.